Hola a todos, bienvenidos a este canal. Bienvenidos a su dosis de historia y ciencia. Yo soy Junior y usted es mi invitado especial para este viaje al pasado. Y hoy vamos a hablar de batalla naval en la antigüedad. En la mar hay barcos y atunes. Cuando estudiamos las civilizaciones antiguas, buscamos algo que pueda nos ofrecer un punto de contacto entre nosotros y las personas que vivieron en aquella época. Se suele usar de todo: documentos de gobierno, diarios, literatura o por fuentes materiales, como tazones, esculturas, pinturas, y en ese sentido la historia la debe mucho a la arqueología. Incluso si tratamos sobre el mundo militar de la antigüedad, la arqueología acuática. Así, para acceder a este pasado, todo tipo de testimonio es de inestimable valor. Aún más si tratamos de civilizaciones más antiguas, pues, mientras más lejos en el tiempo, menos materiales e informaciones disponibles existen. Los persas es una pieza de teatro, una tragedia de la antigua Grecia, escrita por Esquilo en el año de 472 a.C. Está ambientada después del triunfo griego en la batalla de Salamina y en el lamento de los persas por la derrota. Los persas es la obra teatral más antigua que se conserva. También destaca por ser la única tragedia griega conservada basada en hechos contemporáneos a sus narrativas. ¿Y qué quiere eso decir? Los autores de los cuentos griegos, como la Odisea, escribieron sobre hechos en el pasado. Sin embargo, Esquilo escribió sobre una guerra que sucedió en su propio tiempo. Cuando en la obra la reina viuda, esposa de Dario de Persia y madre de Jerjes, le pregunta a su mensajero real sobre la situación de la guerra, obtiene esa respuesta, la reina: destruida no ha sido aún Atenas. Y el mensajero: mientras queden habitantes, es un muro indestructible. Y la reina: ¿cómo trabóse el choque entre las naves? Cuéntame, ¿quiénes la batalla abrieron? ¿Fueron los griegos? ¿O es que fue a mi hijo, fiado en la ventaja de sus barcos? Y el mensajero le contesta: las galeras griegas calculadamente en círculo nos hostigan. Los cascos de los bajeles se volcaban, y la mar, de cadáveres repleta y de restos de naufragio, no era ya posible se ver. Y las ribreras y escollos de muerte se va llenando. En fuga desordenada marchan, remando las naves que forman el bando persa. En tanto los griegos, cual si fuera Túnez o otra redada de peces, iban con los restos de los remos y con pedazos de tabla atacándolos, y a todos el espinazo quebraban. Por el piélago se extienden griteríos y lamentos, hasta que, al llegar la noche, se nos hurta el espectáculo. La suma de desgracia narrarte yo no podría, aunque 10 días enteros te la estuviera contando. Sabe que, al menos una cosa, que jamás, en solo un día, tantos hombres perecieran. El autor hace alusión a peces, específicamente a atunes, y eso no es por acaso. Esa manera de retratar a los persas es nada menos que una forma griega despreciativa de retratar a sus vecinos bárbaros del este. Eran como peces en la mar, listos para ser enganchados por los pescadores. Los que lograron huir a tierra firme eran como animales para ser cortados y rebanados por carniceros. La elección por el atún no fue por causalidad. En el mundo antiguo, que este pez tenía un mal carácter, era descrito como bruto, cruel, perezoso y, hasta el límite de lo que podría ser un pez, aficionado al delicioso calor de la playa, adictos a las nueces y al queso blanco, precisamente el nuevo retrato que los griegos habían pintado de los habitantes del este. Además, en los persas hay un mensaje claro que fueron los dioses responsables en decidir el destino de la batalla, algo muy común en las narrativas del mundo clásico. Y por esta misma razón, la alegoría de los animales fue una elección muy feliz por parte de su autor, Esquilo. En el mundo griego la carne se consumía casi siempre solo después de sacrificios rituales,
de estos animales a los dioses. Y entre los peces, el atún era el único aceptado para tal acto. En resumen, los griegos estaban ofreciendo a los persas en sacrificio a los dioses. El atún andaba hasta la playa en cardúmenes, donde terminaron atrapados en las aguas poco profundas, y los hombres los mataron con golpes repetidos en la cabeza, usando tridentes o palos para matar al gran pez, cuya sangre se describió como roja y abundante. Era un pez muy común en las islas griegas, así que cualquiera que tuviera acceso a la obra de Esquilo pudiera relacionar la manera de se matar a estos peces con la manera como los persas murieron por las manos de los griegos. Los persas fue puesta en escena por primera vez en 472 a.C. en Atenas, tras 8 meses de la batalla de Salamina. Esquilo luchó en la batalla de Maratona, en el 490 a.C., 18 años antes. En la ocasión, su hermano tuvo las manos cerradas mientras intentaba engancharse a una nave persa anclado. No se sabe si Esquilo ha combatido en Salamina, pero sí que en parte su audiencia ha combatido. Todos los que estaban en la estrena de esta pieza sí ha combatido en Salamina. O sea, fue en un roteiro todo direccionado. El guión estaba para personas que habían estado en esa batalla. No obstante, al que mencioné, persas huyeron nadando. En las culturas clásicas la natación era algo muy valorado. Así que lo que quería decir es que habían vencido un enemigo muy poderoso, porque además eran muchas flotas, sabían nadar y tenían los mejores barcos. ¿Entiende? Cuando la reina dice fiada en la ventaja de sus barcos, lo griego quiere decir, estábamos enfrentando un enemigo mucho más poderoso y aún sin logramos vencerlo. Gracias siempre a los dioses que nos ayudan. Sobre el valor que hay en la natación en el mundo antiguo, les puedo enseñar algunos ejemplos. Ulises, el personaje de Homero, era un exitoso nadador. Otro ejemplo, Publio Horacio Cocles, el Horacio Solo un Ojo, fue un oficial romano militar del siglo VI a.C., que según la leyenda, él solo defendió el puente que conduce a la ciudad de Roma y evitó la ciudad fuera tomada por los estrucos, liderados por Porcena. Él nadó sobre el río Tibre, muy herido y cargando su pesada armadura, probando así su vigor. Nadar era una representación de valor y masculinidad, de tal manera que griegos y romanos decían que tan solamente ellos tenían esta habilidad, lo que obviamente no es cierto y hay ejemplos históricos de ello. Los buceadores de Tiro pasaron las líneas de amarre de los barcos de Alejandro Magno. Los batavos de la región del Reno eran extraordinarios en las aguas y lo usaron para decidir muchas batallas a su favor. Al revés, el propio Alejandro el Grande no sabía nadar, el que se constituyó en un paradojo para la idealización de un griego conquistador perfecto. Bueno, las razones por que las batallas navales de la antigüedad se pasaron cerca de las playas se entienden en 3 puntos básicos: la inteligencia naval, la navegación y el potencial de los antiguos buques de guerra. No hay evidencias que indiquen que las flotas del viejo mundo tenían un grado de sofisticación y señalización. Los mástiles de los acorazados clásicos no eran tan altos, por lo que el rango de visión, cuando hace un buen tiempo, es posible observar de cualquier dirección desde una distancia máxima de 12 millas del mar, el que no es mucho, si comparado a lo que tenemos ya por ejemplo, en el siglo XIII, en el siglo XIV, cuando se empiezan las grandes navegaciones. Una tropa solía esconderse más fácilmente de su enemigo al reducir la extensión de los mástiles, o sea, hacerlos más bajos, que no eran vistos de tan lejos. En los últimos años del Imperio Romano, los botes patrulleros estaban pintados de azul. Tenían velas y cuerdas teñidas de azul, y vestían su tripulación de azul. Un efecto muy simple, pero efectivo en mar abierto, en un momento en que no había radares. Y era algo que debemos tomar nota, ¿sí? Que es una idea muy común que las flotas antiguas solo circunnavegaban las costas, pero eso está medio equivocado.
Es cierto que para alejarse del continente tuvieron que estudiar métodos para orientarse en la mar. ¿Y qué métodos se le ocurrieron? Los fenómenos naturales, el vuelo de algunas aves terrestres y ciertas formaciones de nubes podrían indicar claramente el camino de regreso hacia la Tierra. Estando lejos de las afueras de la costa, la navegación era un negocio bastante incierto. Los marineros de la era clásica, como cualquiera antes de las innovaciones del siglo VIII, no tenían medios más precisos para establecer la longitud y por supuesto mucho menos la latitud. El método utilizado para navegación de largo y corto alcance fue el anclaje periódico en las islas y puntos seguros para reposición y orientación. Sin embargo, no todo fue una bendición en los mares griegos. Hubo fuertes corrientes y vientos y otros peligros naturales. A esto se suma otros de origen humana y, como no, de acciones hostiles. En estos lugares, los piratas acechaban alrededor de los barcos mercantes, manteniendo flotas esperando a sus oponentes. Un almirante experimentado podría aprovechar de estos factores, de las formaciones geológicas, el cambio climático que, previsible para los locales, pueden pillar desprevenidos a un enemigo extranjero. Y regresando al estrecho de Salamina, les puedo enseñar un ejemplo. Temístocles, que venció la flota persa de Jerjes I, decidió posponer su ataque hasta que hubo una mayor constancia de brisa, que apareció temprano a la mañana siguiente. Precisamente porque era de mañana, la niebla aún densa ayudó a desorientar a las tropas persas. Sí, porque los persas no lo esperaban eso, y a los griegos eso era común, o sea, él ha utilizado algo que era muy previsible para él, pero no para el otro, ¿vale? Del mismo modo, el general ateniense Formio, en la primera batalla de Naupacto, en el Golfo de Corinto, esperaba la brisa continental previsible que a menudo alcanzó la máxima fuerza alrededor del amanecer y desconcertó la disposición de la formación poliponesia antes para ordenar el robo, el asalto o como sea. Y finalmente la razón por la cual las antiguas batallas navales se llevaban a cabo cerca de la tierra era el limitado alcance estratégico impuesto a las tropas por el diseño del mismo barco de guerra. En ese momento, características técnicas que delimitaron siempre de un modo bastante concreto el campo de su uso estratégico y táctico eran hechos de madera, tenían dimensiones largas y estrechas y muy apretadas, o sea, se diferenciaban de los barcos mercantes y por ello no fueron diseñados para la función principal de viajar en alta mar, ya sea con velas o con remos, sino que fueron hechos para remar y maniobrar en aguas tranquilas durante la batalla. Pero si en general eran muy rápidos y dotados de una gran capacidad de maniobra, eran en cambio muy poco marineros, por decir, lo que les convirtió a menudo en una presa muy fácil a las tempestades. Esa distinción entre buques mercantes grandes y buques de guerra largos aparece en los escritos de Homero. Ulises construyó un gran carguero para escapar de la isla en que fue encarcelado por Calipso. Pero no olvidemos que los héroes se embarcaron en muy rápidas embarcaciones para saquear Troya. Por la misma razón, la flota compuesta por ese tipo de embarcaciones tenía tendencia a respetar una temporada de navegación, por decir, habitual que básicamente tuvo lugar entre principios de abril y finales de octubre. Debido a que no tenían un recubrimiento de metal, no podían permanecer durante largos periodos en el agua, ya que eventualmente se volverían pesados e inmanejables, potencialmente peligrosos. Debido a su pequeño tamaño, el almacenamiento era un asunto complicado. Había el problema de la comida. Una flota lista para partir de Atenas en el siglo V a.C., cargada de granos, vino, ajo, cebolla y aceitunas, era el común que se había de llevar y que no podía se cargar en grandes cantidades, menos aún el agua, porque el agua pesa mucho. El espacio para la tripulación en sí también era muy limitado. Una verdadera multitud de remeros estaban confinados en una área muy pequeña, casi sin lugar para
establecerse o hacer ejercicios, o para comer, beber o satisfacer sus necesidades fisiológicas. Sin lugar para dormir, sin respaldo a los bancos donde gobernaban, sin lugar para preparar comida caliente. Los hombres atenienses de bajo rango eran conocidos como talamioi, es decir, hombres del sótano. En un buque de guerra que navegó sin escalas desde Atenas hasta Mitilene en el 427 a.C., huyendo de un masacre, los remeros comieron, bebieron y durmieron junto a sus remos, alternando la actividad de remos por turnos. Pero es un caso especial, una circunstancia urgente que requiere medidas especiales. El periodo de tiempo que una flota permanecía en la mar dependía de las condiciones de su propia tripulación. Formaciones como esta tenían un campo muy limitado de acción estratégica. Si bien uno podría esperar viajar unas 130 millas náuticas durante un largo día bajo los remos, tendían a ser amarrados a la playa 2 veces al día. Al mediodía, la tripulación debe almorzar, estirarse fuera del bote y preparar suministros y agua. Por la noche también deberían dormir en la playa. Xenofonte, originario de Erquia, era un soldado mercenario y discípulo de Sócrates. En su relato de la flota ateniense de Ifícares, que rodeaba el Peloponeso, muestra que tales procedimientos se mantuvieron como modus operandi incluso en territorio enemigo, siempre y cuando hubiera playas para la tripulación aterrizar lejos de los centros de la población. Si el clima era favorable, a menudo regresaban a la mar después de la cena. Navegaban si el viento era favorable, de lo contrario remaban por turnos. La idea era estar siempre preparado antes que llegaran las fuerzas terrestres enemigas. Si no encontraba una playa segura, tocaba continuar navegando hacia por los mares durante toda la noche. Una experiencia agotadora y desesperada. En 310 a.C., la flota de Agatócles pasó 6 días y 6 noches en el alta mar cuando salieron de Sicilia para una invasión en África. En esa ocasión, escapaban de una flota cartaginesa que intentaban alcanzarlos antes que pudieran llegar a Siracusa. Era un límite que bordeaba el extremo soportable. Una de las cosas más fascinantes de las antiguas batallas navales, a mi ver, es la moralidad que invariablemente operaba no solo en el individuo, sino que en el barco en todo su conjunto. Y una clara ilustración de esto aparece en la narrativa de Tucídides, sobre la derrota espartana en la primera batalla de Naupacte, en vísperas de la guerra del Peloponeso. Según este relato, los remeros, aunque mal entrenados, ante la inminente derrota y pérdida de su capitán, no entraron en pánico. Es cierto que tenían dificultades físicas y tenían problemas para escuchar sus órdenes, pero mantuvieron el trabajo en equipo para poder retirarse. En el prefacio de su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides es enfático al vincular la talosocracia, un término que se refiere al estado cuyo reino, gobierno o poder se centra en su contexto marítimo, el gobierno de los mares, traduciendo al español. Con el progreso humano, o sea, todo eso está vinculado al progreso humano. De hecho, sin el poder naval, el comercio sería mínimo. Pero las guerras se reducirían a pequeñas disputas territoriales, en un entorno isleño, destrozado sin imperios ni ligas mayores. Es decir, en un contexto que es el de la antigua Grecia, que era un mundo todo fragmentado por islas muy pequeñas, no habría comercio, no habría las disputas territoriales, no habría lo que mueve la historia. Y por decir así, sería un mundo más fragmentado aún, sería un mundo todo encerrado en sus pequeños conjuntos. Y es evidente, todo el pensamiento en el mundo clásico estaba asociado a las batallas. En su Historia Natural, Plinio el Viejo describe la pesca de salmonete como una verdadera batalla naval. Los salmonetes se consideraban peces muy astutos porque enterraban sus cabezas en la playa para ser invisibles. En la región de Nimes, Provencia, a cada año en la misma temporada, una gran cantidad de salmonetes se dirigían a alta mar desde el humedal de Letrán. Para tanto, esperaban elevarse las mareas.
En esa ocasión era imposible para los pescadores estirar sus redes a través del canal. ¿Y cómo resolverlo? La población ha desarrollado una técnica muy particular para eso. Se hicieron surcos en el suelo de toda la playa y esperaban. Tarde o temprano, dependiendo de la posición del viento, aparecería una línea de batalla de delfines. Sí, estos agentes bloquearían el escape de los salmonetes y los llevarían a las redes de los pescadores en las aguas poco profundas. Plinio nos asegura que los delfines muestran coraje de inmediato, pellizcando sus redes, y disciplina porque se abstienen de comer o saltar hasta que se confirme la victoria. Y así como Plinio pudo imaginar la pesquería como una batalla, Esquilo pensó la batalla naval en forma de pesquería. Fue la fascinación entre la guerra y el océano que marcó el mundo antiguo. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos y si has gustado no dejen de darle like, compartir y hacer todo ese ritual de YouTube que estás ya cansado de oír todos los youtubers hablando. Lo importante es que sigamos estudiando la historia, sigamos compartiendo este conocimiento con el mayor número de gente posible. Así que comparte con las personas que les gustan, con las personas que se interesan y principalmente con las personas que no interesan a ver si despiertan el interés por estudiar. Estoy preparando mucho contenido sobre antigua historia de Asia, de América, de África. Mi especialidad es Japón, así que voy a preparar muchas cosas sobre ello. Y nos vemos muy pronto. Hasta luego.